En la institución contemplada por el legislador para los efectos de materializar en nuestro ordenamiento jurídico la doble instancia, en la institución contemplada por el legislador para los efectos de materializar en nuestro ordenamiento jurídico la doble instancia. Así, según la procedencia de dichos recursos y a su vista, las cuestiones deben resolverse en única, primera o segunda instancia. En materia civil, está regulado principalmente en el 186 y el 230 del CPC, además de existir otros artículos que lo reglamentan dentro de dicho código. El concepto etimológico proviene del latín appelatio, que quiere decir petición extrema. Se le define como el acto jurídico procesal de las partes, de la parte agraviada o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de la resolución judicial por medio de la cual solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al Tribunal Superior Jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con arreglo a derecho. En el artículo 186 describe cómo el recurso de apelación tiene por objeto obtener que el Tribunal Superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior. Las características de este recurso de apelación es un recurso ordinario, porque procede en contra de las generalidades de las resoluciones judiciales y para su interposición basta como causal de procedencia la concurrencia del perjuicio. B. Es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó la resolución para que sea resuelto por el superior jerárquico. C. Es un recurso que emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Tiene una causal genérica de procedencia, el agravio material civil. E. Constituye la segunda instancia, por lo cual el tribunal que conoce de él puede revisar los hechos y el derecho del acuerdo a las peticiones concretas de las partes al interponerlo. F. Es un recurso vinculante en el sentido de que algunos casos impiden interponer otros recursos, como es el caso de amparo, y en otros es necesaria la interposición para interponer otros recursos con posterioridad, como por ejemplo es un medio para preparar el recurso de casación en la forma. G. En materia civil proceden tanto en asuntos contenciosos como en no contenciosos. H. Es un recurso renunciable expresamente y en forma anticipada, para lo cual se requiere facultades especiales del artículo 7, inciso 2 del CPC, tácitamente si se deja transcurrir el plazo sin interponerlo. Bueno, aquí básicamente da el concepto de lo que es el recurso de apelación, cuáles son las características de ello, o sea, por lo cual se faculta a la norma y a las propias partes para poder interponer dichos recursos. ¿Ya? Resoluciones contra las cuales procede. Son apelables directamente todas las sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Artículo 187 del CPC. Por regla general, los autos y decretos no son apelables, en el 188. Por excepción, sí lo son, pero nunca en forma directa, sino que en forma subsidiaria a la reposición y para el evento de que ella no sea acogida. Casos. Cuando alteran sustancialmente el procedimiento en el caso del juicio ordinario, en que el tribunal, una vez de proveer el traslado para réplica, ordena recibir la causa de prueba. B. Cuando recaen sobre trámites que no estén expresamente ordenados por la ley, como la citación a conciliación, sin cumplir con los requisitos del 262. Ahí sí. Motivos por los que el legislador establece la improcedencia del asunto. La cuantía. De acuerdo al artículo 45, número 1 del Código Orgánico, los jueces de letras conocerán en única instancia de las causas civiles y de comercio de menos de 10 UTM. Excepción si son partes
personas aforadas, los artículos 45, número 2, letra G, número 50, número 2 del Código Orgánico, en cuyo caso siempre se conoce en primera instancia. B. La naturaleza del asunto. En virtud de ello, el legislador les da el carácter de inapelable, por ejemplo, a la resolución rechazada, a la resolución que rechaza la reposición. El artículo 181, inciso 2. La naturaleza jurídica de la resolución, como en materia civil, no es procedente por regla general en contra de autos y decretos. La instancia la cual se dicta la resolución, las resoluciones que se dicten en segunda instancia son inapelables. Excepcionalmente son apelables las que tengan por objeto resolver acerca de su competencia, según el artículo 209 del CPC. Bueno, ya, El tribunal que... ¿Ah? La naturaleza, no, que me salió un poquito, dice, la naturaleza del asunto es, por ejemplo, rechaza la reposición, ya. La Claro. cuantía, la naturaleza del asunto, la naturaleza jurídica de la resolución, la instancia... La instancia en la cual se dicta la resolución. Ya. Motivos que son improcedencias, ya, te entiendo. Ya, o sea, es porque cuando no te deniegan, no hay apelación en estos casos, ¿no? Claro, hay excepciones también. Y así las establecía ahí abajito. Por ejemplo, exacto. en el caso de la cuantía. Procedimiento de única instancia, en las causas civiles de comercio menos de primer, la diferencia es las personas que tienen fuero, ¿no? Exacto. Eso lo vimos con la profe. Sí, lo vimos, no me acuerdo. En el caso según la naturaleza del asunto, a veces el legislador les da el carácter de inapelable, ¿no? Que rechaza la reposición. Después dice, según la naturaleza, en materia civil, contra auto y decreto no es procedente. Y, eso es la forma general, pero sí, sí hay excepciones también en los autos y decretos. Claro. En los autos. Sí. Sí, lo vimos, sí, también lo vimos, ya, listo. El Ya, tribunal que pronuncia la resolución. Exacto. Y la letra E, el tribunal que se pronuncia la resolución. Las resoluciones que se pronuncian por la Corte Suprema son inapelables. Artículo 209 del CPC y el 57 del Código de Procedimiento Penal. Sí, Código de Procedimiento Penal. Sí. Ya. Causal que fundamenta la interposición del recurso. Y en esta parte dice. Ya, dale. Sí, no. El agravio, dale. Sí, en la causal genérica que fundamenta el recurso es el agravio, que se genera con motivo de no haber obtenido con la dictación de la resolución todo lo que se pretendía durante el proceso, es decir, se determina por la diferencia entre lo pedido y lo otorgado por el tribunal. El artículo 151 sirve para ilustrar cuando existe agravio. Para el demandante, cuando no se coge totalmente la demanda por el deducida, cuando no se desecha totalmente la reconvención deducida en contra. Para el demandado, cuando no se desecha totalmente la demanda deducida en su contra, cuando no se acoja totalmente la reconvención por él deducida. De acuerdo con ello, el agravio se encuentra en la parte resolutiva del fallo y no en la considerativa, a menos que sean indispensables los considerandos para la interpretación de la decisión final, considerando resolutivo. La consideración resolutoria, mira, qué bueno. Esta necesidad de que concurran el gravamen irreparable no opera respecto de los casos en que la ley específicamente concede el recurso de apelación, como lo es la sentencia definitiva en primera instancia. Objeto del recurso de apelación. De la definición del recurso de apelación se desprende que éste persigue la enmienda de la resolución judicial, es decir, la modificación total o parcial de la misma para eliminar el agravio causado con ella a la parte. Sujeto. Para que una persona se encuentre legitimada para interponer el recurso de apelación, se necesita que ella revista el carácter de parte, no solo principal, sino también pueden ser terceros, excluyentes, independientes o coadyuvantes. Esto es lo que se da en el juicio ejecutivo, ¿no?
existen los terceros po, en el juicio. O sea, por ejemplo, Claro, no solamente en el juicio ejecutivo, cualquier juicio. pero, o sea, se me viene a la cabeza eso porque, eh, eh, o sea, aquí lo que debo entender es que existen terceros que pueden poner un recurso de apelación. Sí, pues, existen. Ya, perfecto. Eso, pues. Es que lo que pasa es que aquí hay que revisar el artículo. Mira, si queréis lo revisamos al tiro para no tener esa Ya, duda. revisemos. ¿Qué artículo es? Dame un minuto. Está como al principio, son normas comunes a todos los procedimientos. Debe estar al principio. Reglas generales. La competencia en el juicio. La pluralidad de las partes. La notificación, no. El 10 tampoco. Los incidentes. Acumulación de autos. Acusaciones, no. Derecho y pobreza. El procedimiento. ¿Dónde estaba? La ejecución de las resoluciones. Ya mira, acá está, yo lo encontré. Está en Ah, el título tercero, de la pluralidad de acciones o de partes. ¿qué artículo es? El 17. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, dice, ahí lo que te estoy mostrando. Espérate, ¿cachai? Que dice, en un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones con tal de que no sean incompatibles. Aquí estamos hablando de que de acciones, de dos o más acciones, no de Del partes. principio de actividad. O sea, sí, pues estamos viendo aquí dos tipos de acciones, ¿cachai? Que se pueden entablar en un mismo juicio, aunque que no sean incompatibles. ¿Te acordás de la profesora que decía qué tipo de acciones son compatibles? Por ejemplo, no sé, pues el término del contrato de arriendo y el pago de la suma deudada. ¿Cachai? Exacto. Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas la una subsidiaria de la otra. También se pueden poner cosas incompatibles. En un mismo Ya. juicio podrán intervenir como demandantes o demandados varias personas siempre que se busca la misma acción. Ahí está la pluralidad de partes o acciones que emanen directa e inmediatamente del hecho que proceda. Dice, si son dos o más las partes que entablan una demanda, gestión judicial, se designa un mandatario, ¿no? Claro. Se hace lo mismo con los demandados. Si son distintas entre sí las acciones de los demandantes y las defensas de los demandados, cada uno de ellos podrá obrar separadamente. Sí. Determinadas podrán demandar primero que se ponga la demanda. Eso son las mismas reglas del tema de la demanda. Después dice, los que sin ser partes, el 23, directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán intervenir en cualquier estado de él como coayudantes. Esos son los coayudantes. Esto, aquí está por el 23. Este Y viene más. Ya. después dice, y tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el artículo 16. ¿Y cuál era lo del artículo 16? Si lo reviso. Cualquiera de las partes representadas por el procurador común. Exacto, ¿cachai? Entonces tiene también los mismos derechos que las partes, ¿cachai? Podrían interponer un recurso de apelación, ¿cachai? Ahora, dice, o acciones que emanan directa e indirectamente de un mismo hecho o que se proceda conjuntamente por muchos en contra de muchos. No, perdón, me equivoqué. Acá está, sorry. A cada una de las partes representadas por un procurador común. Ya. Se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa. ¿Te acordáis del tema de la expectativa y del derecho? Una mera expectativa es cuando el derecho no está, no es como, no está exigible todavía. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pues suponte tú que en el contrato aún quede plazo. Claro. ¿Cachai? Salvo que la ley autorice especialmente la intervención fuera de estos casos. Si el interés invocado por el tercero es independiente del que corresponde al juicio, a las dos partes se observa lo dispuesto en el artículo anterior. Dice, la resolución es que ahí están los coayuvantes, y aquí mismo, en este mismo artículo, están los, Si le queda invocado por el tercero. los excluyentes. ¿Cachai? Porque los independientes serían aquella parte que quiere demandar
tiene, digamos, una acción, pero es incompatible a la tuya. Por ende va a tener que actuar en forma independiente, va a tener que obrar por separado. Va a tener que hacer su propia demanda en el mismo juicio, contra otro demandado, contra el mismo demandado, digamos. Dos Claro, demandas contra el mismo demandado. No, no se van a poder ver conjuntamente porque son incompatibles entre sí. El coayudante es aquella persona que tiene interés en el juicio, como dice acá, ¿cachai? pero sin expectativa, un interés actual. Sí, pues, exacto, un interés actual, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, y el excluyente, pucha, no me acuerdo, debería estar acá. No recuerdo. Yo creo que eso lo podríamos preguntar a la profe. Sí, pero No es me que acuerdo. eso me parece que es del derecho incompatible, ¿no? El excluyente, Puede ser, claro. Finalmente dice, los que sin ser parte directa en el juicio tengan interés actual en los resultados podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvante, ya, bien. Y tendrán en tal caso los mismos derechos. A cada una de las partes se entenderá que hay interés actual si el interés invocado por el tercero es independiente. Este es el excluyente. ¿Cachai? Porque si este interés es independiente del que corresponde al juicio, lo que decíamos delante, se observará lo dispuesto en el artículo anterior. Y el 22 dice, si durante la secuela del juicio se presenta alguien reclamando sobre la cosa litigada derechos incompatibles con los de las otras partes, admitirá el tribunal, claro, el excluyente. Ahí está. sí, El 22. El 22 sí, y acá está el independiente. Ese es, pues. ya, Ya vale. listo, Espérate. sigamos. Espera. Eh, ya, dale. Ya. Sujeto, haber la parte sufrido un agravio o gravamen irreparable con la resolución, lo cual fluye en materia civil en el artículo 186 y 216, inciso 2 del CPC. Leamos ese artículo. Sí, dale. 186. Aquí está. Dice, el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende con arreglo de derecho la resolución del inferior. Listo. Dice, tribunales que intervienen en el recurso de apelación. Letra A, el tribunal que dictó la resolución que se impugna. ACUO, ACU, que es ante quien debe presentarse el recurso, lo que se desprende del artículo 196 y 203 del CPC. Y el 196 dice, si el tribunal inferior otorga apelación en efecto devolutivo, debiendo concederla también en el suspensivo, la parte agraviada dentro del plazo de 5 días contado desde la fecha de la certificación que se refiere en el artículo 200, podrá pedir al superior que desde luego declare admitida la apelación en ambos efectos, sin prejuicio que pueda solicitarse igual declaración por la vía de reposición del tribunal que concedió el recurso. Lo mismo se observará cuando se conceda la apelación en ambos efectos, debiendo otorgarse únicamente en el devolutivo, y cuando la apelación concedida sea improcedente, en este último caso podrá también de oficio el Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso. Las declaraciones que haga el superior en conformidad a los incisos anteriores se comunicarán al inferior para que se obtenga o siga conociendo del negocio según los casos. Esto me hace más sentido sobre el recurso de hecho que nos enseñó la profe. Bueno. No lo recuerdo. No, pero yo lo Sí, veo, o sea, lo que pasa es que ahí te metiste el tema de los efectos que generan, ¿cachai? El recurso de apelación, pero acá, por ejemplo, te está hablando simplemente de que en el recurso de apelación interviene el Tribunal ACO y el Tribunal ACUEN, que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la ACUEN. Y sí. eso aparece mucho en literatura, bueno. Yo me he fijado No, en sí, personas sí entiendo yo que lo que hablan, acuo y acuento. es para eso, bueno. Sí. Sí, no se entiende. No tiene mucho darle. Sí, Ya, no. y lo otro, plazos para interponer los recursos. La regla Ciento- general.
La regla general, 5 días contados desde la notificación a las partes que establecen el recurso. Eso lo acabo de leer. B. En el caso de la sentencia definitiva, el plazo fatal para interponer el recurso es de 10 días contados desde las notificaciones de la parte que establece el recurso. Apelación subsidiaria a la reposición. La apelación debe ser entablada dentro del plazo de la reposición al 5.º día. O sea, La ampliación. disculpa, en la definitiva es 10 días. Sí, pues la sentencia Y la definitiva. regla general son 5 días que serían la resolución La, interlocutoria. la interlocutoria, claro. Y la subsidiaria, en el caso de la reposición, 5 días. 5 días. La ampliación del plazo, en el caso de la sentencia definitiva, atiende la mayor complejidad que puede tener la resolución del escrito de apelación. Todos los plazos anteriores se caracterizan por ser discontinuos, fatal, individual, improrrogables. El plazo para apelar no se suspende por la interposición de recursos de reposición o de aclaración, rectificación o enmienda. Bueno. ¿Ya? Bueno, ahí ya por lo menos no son incompatibles uno u otro recurso. Sí. También existen plazos especiales de apelación. Apelación subsidiaria del auto de prueba, el artículo 319. Forma de deducir el recurso en el 189 y el 201. Debe ser formulado por escrito. Disculpa, el plazo del 319, ¿cuánto es? 3 días, ¿no? Espérate, lo estoy buscando. Estas cosas quizás se mantengan, yo creo que quizás se cambien, ¿no? Porque finalmente esto lo hay que hacer ahí mismo. Claro. O sea, claro. igual procede a apelación, no sé, en subsidio de la reposición, en el caso del autoprueba, porque es un auto. ¿Sí? La apelación no procede contra auto de decreto. Entonces, finalmente, igual ahí hay esta norma, por ejemplo, tú tenés que ya saber eso. Eso te va a servir, aunque el procedimiento cambie. Claro. Dice, las partes podrán pedir reposición dentro del tercer día de la resolución a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o se agreguen otros. El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente. La apelación en contra de la resolución del artículo 318 solo podrá interponerse en carácter subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta sea acogida, la apelación se concederá solo en el efecto devolutivo. Ya. Y se está refiriendo a la sentencia interlocutoria de segundo grado. Ya. Después dice excepcionalmente. ¿Ah? ¿Dónde quedaste? Espera, estamos leímos la forma de deducir el recurso, ¿no? Por escrito. Por escrito, la apelación con fundamentos de hecho y derecho, al cual se apoya, el recurso de apelación debe contener. Es como los requisitos de cualquier escrito, ¿no? Está exacto. Pero también, después, claro, esto es lo que lo leíste recién, ¿no? Ah, no, pero excepcionalmente no lo he leído. Excepcionalmente, el artículo 189, inciso 3, faculta la interposición oral del recurso y sin que se contengan en ella los fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas de la medida que se cumplan con los siguientes requisitos. Se trate de procedimientos en que las partes, sin tener la calidad de letrado, litiguen personalmente. La ley faculta la interposición verbal de la apelación dentro del procedimiento. Bueno, este es el caso, por ejemplo, bueno, este es como un caso casi de common law, porque allá, bueno, o quizá en juicios en cortes americanos también, en cortes norteamericanas, donde apeláis al tiro, oralmente, sin tener los fundamentos de hecho y ni de derecho, sino que estáis en contra de la sentencia para que la revisen de nuevo y para que puedan ver si hay otra opinión. ¿Cachai? Sí, pues. Creo eso, porque finalmente, bueno, ya, si te parece, si te causa un agravio, tú apelas, ¿no? Ahora, igual tenéis que prepararla, ¿cachai? Tenéis que tener fundamentos de hecho y derecho, entonces eso lleva un poco más de tiempo. Entonces no creo que dentro de la misma audiencia te alcance. No, pues yo creo que tampoco pasa por ahí.
¿Tenía el Eh, 189, inciso 3? ¿Puedes leerlo? lo tengo aquí, pues, lo tengo aquí. Dice, en aquellos casos en que la apelación se interponga con el carácter de subsidiaria en la solicitud de reposición, no será necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias. En los procedimientos o actuaciones para las cuales la ley establezca oralidad, se podrá apelar en forma verbal siempre que someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del recurso y se formulen peticiones concretas, en todo lo cual deberá dejarse constancia en el acta respectiva. Ya. Y el inciso 3 de ese mismo artículo dice que, no sé si es el mismo, pero dice, las normas de los incisos anteriores del 189 no se aplican, lo que acabáis de leer tú, en que las partes, sin que tengan la calidad de letrado, litiguen personalmente y la ley faculte la interposición verbal del recurso de apelación. ¿Cachai? En Sí, estos casos, el plazo para apelar será de 5 días. En estos casos, por ejemplo, no se aplica que tengas fundamento de hecho ni de derecho, porque no eres letrado. claro, ¿Cachai? Así que esa es como la excepción, hay que tenerlo ahí más o menos claro. Porque claro. La ley faculta la interposición verbal de la apelación dentro del procedimiento. Listo ya. Los efectos y formas de conceder el recurso. El recurso de apelación comprende los efectos devolutivos y suspensivos. En el efecto devolutivo es aquel en virtud del cual se otorga competencia del Tribunal Superior Jerárquico para conocer y fallar del recurso de apelación deducido en contra de la resolución pronunciada por el Tribunal Inferior, pudiendo resolver acerca de la forma y enmienda del fallo impugnado en la esencia del recurso y es el que da paso a la segunda instancia. ¿Ya? Efecto suspensivo es aquel en virtud del cual se suspende la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo la causa, no pudiendo cumplirse la resolución impugnada hasta que no sea resuelto el recurso interpuesto en su contra. Dale. Ya habíamos Y conocido estos efectos. sí, 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 eso ya lo conocemos ya. Después dice, el efecto suspensivo no es la esencia de la apelación y solo se comprende respecto de algunas resoluciones. De este modo, cualquier gestión efectuada ante el juez inferior, estando concedida la apelación en ambos efectos, será nula, por carecer ese juez de la competencia para conocer del asunto. Sin embargo, la suspensión de competencia del tribunal inferior no es total, ya que podrá resolver respecto de todos los asuntos en que por disposición expresa de la ley conserve jurisdicción, especialmente las gestiones en que dé origen la interposición del recurso, hasta que se eleven los autos al superior, y en las que hagan para declarar desierta o prescrita la apelación ante, antes de la remisión de los expedientes. Puta que está difícil esta weá. Esto sí que no lo entendí Pero en nada. resumen, finalmente, lo primero es que el efecto suspensivo no es la regla general del recurso de apelación. Por tanto, la regla general del recurso de apelación es el efecto evolutivo, que los antecedentes suban a un tribunal superior, el cual te dé la opinión y que te cambie, digamos, que te revise la sentencia. Ahora, sin embargo, Correcto. ese efecto suspensivo, ¿no es cierto?, se concede respecto a algunas resoluciones. ¿Okay? Entonces, lo primero dice que cualquier gestión efectuada ante el juez inferior, estando concedida la apelación en ambos efectos, será nula. O sea, básicamente, si el juez hace algo, habiéndose decretado la suspensión del procedimiento, no tiene competencia. Por ende, la cosa No, que haga es nula. Ahora, sin embargo, hay una contraexcepción a eso. ¿Cuál es la contraexcepción? Es que la suspensión de la competencia del tribunal inferior no es total, ya que puede resolver respecto de todos los asuntos en que, por disposición expresa de ley, conserve jurisdicción. Especialmente las gestiones que dé origen la interposición del recurso hasta que se eleven los autos al superior. Por ejemplo, las gestiones, hay cachado, no sé si hay leído tú la primera parte de un recurso de apelación. Por ejemplo, eh, el recurso de apelación llega a la corte.
¿no? Sí, Pero la primera parte del recurso de apelación, está el recurso de la apelación, está la resolución que concede la apelación, y luego ese se hace otro documento, que es como una web administrativa, ¿cachai? Donde se hace un resumen de la causa, el rol, la carátula, de dónde va, cuál es el recurso de apelación, es como un resumen, ¿cachai? Entonces, ya, esas son cuestiones que son finalmente para que se pueda subir lo auto al juez, ¿no? Y también en las que hagan declarar desierta o prescrita la apelación, lógicamente. No es tan difícil, lo veía, ¿no? Porque sí, si sí, lo lees estoy viendo. el 191, yo creo que te va a decir lo mismo. Mira, vamos al 191, dice, cuando la apelación comprenda los efectos suspensivos y evolutivos, a la vez se suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior. Ya lo vimos. Podrá, Ya, sin embargo, entender en todos los asuntos que por disposición expresa la ley conserve jurisdicción, lógico. Si la ley dice que a pesar de haberse decretado los efectos suspensivos, el juez puede seguir moviendo la causa en cierto aspecto de forma, la va a seguir moviendo. Quizás no en el asunto esencial, no en el fondo. Especialmente las gestiones que dé origen a la interposición del recurso hasta que se eleve. ¿Viste? Todos los trámites pequeños. ¿Cachai o no? sí, O finalmente, no sé, pues si me interponen un recurso fuera de plazo. sí, Eso. no se entiende ahora. Ahora sí. En todo caso me queda más claro con el 191. Ya sigue leyendo. Ya. ¿Qué pasa si la apelación en ambos efectos se concede en uno de los tantos cuadernos separados que conforman la causa? Se estima que la competencia del juez en los otros cuadernos no se suspende, ya que la institución de los cuadernos separados procura la sustanciación regular cada uno de los procesos sin que entorpezcan en ellos. Esto lo vimos, pues. Lo vimos con la ¿Sí? profe Orich. ¿Qué ¿Sí? pasa, por ejemplo, cuando hay dos cuernos? El cuerno de premio y el cuerno ejecutivo. ¿Qué pasa si el recurso de apelación se, se otorga, ¿no?, en el cuerno de apremio? No, no suspende la causa en el otro cuaderno, Y para al revés. nada. Y al revés. Si se da el recurso en el cuerno ejecutivo. Ahí sí lo tiene que suspender. Es que ahí yo me recuerdo que la profe dijo, por ejemplo, en el cuerno de premio están todas las medidas para obtener la realización de los bienes, ¿no es cierto? Para Claro, obtener, sí, digamos, el pago efectivo de la deuda. Por ende, ahí va a estar el embargo, ¿no es cierto? Las excepciones que pone el demandante, cosas. Pero si, no sé, pues te interpone un recurso de apelación y el recurso de apelación no cumple el efecto suspensivo, ¿cachai? O sea, no te lo dan en el efecto suspensivo, o si te lo dan en ambos efectos, un cuerno no se va a paralizar. Porque los cuernos no se paralizan, po, ya sea en el ejecutivo o en el el de apremio. premio. Porque, no sé, po, propio de la institución del juicio ejecutivo eso. La profe dijo que era propio de la institución del juicio ejecutivo. Porque ¿qué otro juicio tiene más cuernos? Ninguno. Solamente el juicio ejecutivo. Hay que preguntarle a la profe, pero yo me acuerdo que era así. Claro. Efecto de la apelación. Efecto de la apelación. Suerte que corre la resolución recurrida en cuanto a la Sí, la quiero. ejecución del Sí, cumplimiento no la quiero. pendiente en el fallo del recurso. Disculpa. Si la apelación se concede en el efecto evolutivo y expulsivo, en este caso va a existir solo un tribunal con competencia, el de segunda instancia, para conocer y resolver el recurso de apelación deducido. Obvio, por lo que dice el 191. Esta es la regla general en la concesión del recurso material civil, de acuerdo a lo previsto en el artículo 195. Además, el artículo 193 del CPC señala, cuando se otorga simplemente apelación sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el efecto evolutivo y el suspensivo. No obstante, esta regla es solo nominal por la gran extensión en las excepciones contenidas en el artículo 194 y en los procedimientos especiales. En los casos de mayor aplicación práctica de la concesión de los recursos en ambos efectos son la apelación a la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario. La regla B. general
No, es que debería suspenderse, o sea, si el tribunal nada dice, se entiende que son ambos efectos. ¿No? Cuando se otorga la apelación en general, así, sin decir nada, en ambos efectos. ¿Cachai? Pero ya Claro, habíamos dicho que no es la regla, digamos, general, ¿no? Sino finalmente las excepciones, hay excepciones contenidas en que no dan el efecto suspensivo, ¿no? Que es el juicio ejecutivo que habíamos visto recién como un procedimiento especial, ¿no? cuando hay cuadernos separados. Claro. Y Ya, la apelación de la sentencia definitiva está en juicio ordinario. Después aparece ahí también como un caso de mayor aplicación práctica en la concesión del recurso en ambos efectos, ¿no? En el juicio ordinario siempre van a darlo en ambos efectos, quizás, no sé. A no ser ciertas excepciones que están establecidas en pero este ¿por qué la artículo. sentencia definitiva va a ir en ambos efectos, Juan? Porque es la generalidad, ¿no? Porque usted dice que O la sea, mayoría de los casos prácticos es la concesión del recurso en ambos efectos. Pero eso es la A nomás, porque acá hay otra, ¿verdad? La B. sí, a ver, la apelación a la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo y sumario deducida por el ejecutante o demandante. Ahí tenía otro Ya, ejemplo. ¿Cachai? sí, ¿Por qué la apelación en el juicio ejecutivo, en la sentencia definitiva, tiene que ser... eh, porque tiene que detener en ambos efectos, tiene que ser porque tiene que detener los dos cuadernos, po. sí, pues, si se realizan los bienes, por ejemplo? Sí, Ya no, sí, no, sí entiendo. la Ya apelación en entendí esa parte. sí, la apelación en sentencia definitiva está en el procedimiento incidental cuando sea aducida por el demandante. Eso yo creo que puede ser igual, por ejemplo, un procedimiento incidental que había deducido excepciones y se te acogen algunas excepciones. Eso se tramiten como incidentes. Entonces Claro, van a ser tan importantes que si, no sé, pues, si se dicta una resolución donde no se haya acogido una excepción y es de importancia, puede quedar la embarrada en el juicio. entonces ahí hay que coger, hay que solicitar la apelación en ambos sentidos, ¿no? O sea, lo que pasa es que la apelación de una sentencia definitiva que se dicta en un procedimiento incidental, imagínate tú, ya, ¿cuáles son los procedimientos incidentales? Los incidentes en el juicio ordinario son varios, ya los vimos. Por ejemplo, el tema de el tema de la pluralidad de partes. Mira, acá lo vamos a revisar aquí en el código. Aparecen acá como incidentes. Por ejemplo, la oposición de excepciones, las excepciones son un incidente. Sí, Pero hay varios más. Las costas, por ejemplo, son incidentes. ¿Cuál más? A ver, estoy viendo aquí. El privilegio de pobreza, un incidente. ¿Cuál más? eh, Por si nos dicen. La implicancia y recusaciones, un incidente. Por ejemplo, si tú recusas a alguien o te quieres inhabilitar a alguien y se dicta sentencia definitiva sobre eso. bueno, en el Esa fondo sentencia, claro, son todas las cosas accesorias del juicio. exacto, esa sentencia eh, básicamente dictada en el procedimiento incidental, ¿no? Debería, como dice acá, darse en ambos efectos. Son los casos de mayor aplicación práctica. ¿Cachai? Ya. ¿Por qué? Porque puede quedar la cagada, pues, ¿cachai? Puede quedar la cagada igual, pues tienen que suspender, tienen que darse ambos efectos. Después dice, apelación que concede solo en el efecto evolutivo. Dice, en este caso existen dos tribunales con competencia para seguir el conocimiento del asunto. En la segunda instancia tendrá la competencia para pronunciarse acerca del recurso de apelación, mientras que la primera instancia seguirá conociendo la causa hasta su terminación, incluida la ejecución de la sentencia definitiva. La apelación que se concede en el solo efecto evolutivo genera las denominadas sentencias que causan ejecutoria, es decir, aquellas que pueden ser cumplidas no obstante existir recursos pendientes en su contra. Sin embargo, se trata de una actuación condicionada a la resolución del Tribunal Superior. Claro, de todo entendimiento eso. Por ejemplo, ¿qué sentencias causan ejecutoria? ¿Te acordáis de alguna sentencia que cause ejecutoria? A pesar de haberse concedido un recurso de apelación, ¿no? Se lleva a cumplimiento igual la sentencia. Eso está causando ejecutoria, o sea, se está ejecutando igual. ¿Cachai? Entonces, contra esa sentencia, a pesar de que hay un recurso pendiente,
se otorga solamente el efecto evolutivo, lo conoce solamente la Corte de Alzada, la Corte en este caso. Por ejemplo, alguien que está pidiendo Alimentos. que está pidiendo alimentos, claro. Exacto. Es una sentencia de ejecutoria. Me estaba acordando de eso porque es con orden de no innovar, o sea, con orden de innovación. Claro, por ejemplo, yo creo que también habían varias más, no me acuerdo de la profe Dolce cuántas dio, porque la profe Dolce, pero ahí, por ejemplo, hay que preguntarle a la profe. Eso hay que ahondar un poco más porque ella debería tener más experiencia en sentencias que causan ejecutoria, aunque si analizáis el procedimiento debería llegar a otras también. Claro. Ya. Pero ahí tenemos, si preguntan, lo alimentan. Ya. El efecto evolutivo en cuanto a cuestiones controvertidas y falladas en primera instancia. La regla general es que el Tribunal Superior solo tiene competencia para conocer de las mismas cuestiones controvertidas y falladas en primera instancia, ya que al igual que el Tribunal Inferior, solo puede pronunciar sentencia conforme al mérito del proceso, sin extenderse a puntos no sometidos expresamente por las partes a juicio. Por excepción, el artículo 310, las denominadas excepciones anómalas, el 208, cuestiones controvertidas en primera instancia, pero no falladas por ser incompatibles con la acogida, y el 209, declaraciones que por ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga. Por ejemplo, la nulidad absoluta que conste de manifiesto en el acto o contrato. Ya. Entonces aquí teníamos, estábamos hablando de los efectos, ¿no? Bueno, los efectos de la apelación con efecto evolutivo. ¿Y qué pasa con las cuestiones controvertidas? Y que son falladas en primera instancia. La regla general es que el Tribunal Superior va a tener solamente competencia en las cuestiones controvertidas falladas, lógicamente en la primera instancia, ¿no? Al igual que en el Tribunal Inferior, ¿no? Solo puede pronunciar sentencia conforme al mérito del proceso. No va a poder extenderse a otros puntos que no se hablaron en el juicio, ¿ya? Ahora, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones en que el Tribunal de Alzada o el Tribunal ad quem va a poder extenderse más allá de las cuestiones controvertidas? Por ejemplo, en la denominada excepción anómala. Revisemos la excepción anómala. Que se pueden interponer es el pago en cualquier estado del proceso, ¿no? Eso no me acuerdo. Sí, el pago, espérate, me falta mucho. ¿Dónde están las excepciones? 310. Gracias. 310. Las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo. Ya, viste, me acordaba de una sola. Cuando se funden en antecedente escrito, pueden oponerse en cualquier estado de la causa. Eso es la excepción anómala. Pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para la primera instancia. O de la vista de la causa, o de la vista de la causa en la segunda. Por ejemplo, ahí está, ¿viste? Estos incidentes anómalos se pueden oponer incluso en segunda instancia. ¿Cachai? Porque en la vista de la causa en la segunda instancia, ahí tiene una excepción a la regla anterior, porque el efecto evolutivo decía que la competencia radicada, las cuestiones falladas en los asuntos controvertidos fallados en la sentencia de primera instancia, el tribunal ad quem no va a poder cambiarla. O sea, va a poder cambiarlas, pero solamente lo que se refiere al asunto controvertido. No va a poder extenderse más allá. A no ser que se interponga una excepción, por ejemplo, de prescripción, cosa jugada, transacción o pago efectivo en segunda instancia. ¿Cachai? Claro. Mira, sigue leyendo acá. Dice, respecto a los asuntos controvertidos, la apelación, extensión de apelación, parte consentida. Cuando en el juicio existe un solo demandante y un solo demandado, la apelación de uno de ellos no puede beneficiar a aquel que se conformó con el fallo. Varios demandantes. Pero vamos para atrás, parece que nos adelantamos un poco. La primera excepción era la excepción anómala, ¿no? Sí. Ya, la segunda excepción es el artículo 208. Cuestiones controvertidas en primera instancia, pero no falladas por ser incompatibles con las acogidas. Te lo leo, mira. ¿Podría el Tribunal de Alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se hayan pronunciado las sentencias apeladas por ser incompatibles con lo resuelto en ellas, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del Tribunal Inferior? Ahí está, claramente. Entonces, el Tribunal ad quem va a poder
fallar cuestiones ventiladas en primera instancia sobre las cuales no se ha pronunciado la sentencia que se recurre, ¿no? Por ser incompatibles con lo resuelto en ella. Bueno, y en el 209 aclara cuáles son esas posiciones. ¿Cuáles son? Del mismo modo, podrá el Tribunal de Segunda Instancia, previa audiencia del fiscal judicial, hacer de oficio en su sentencia las declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga. Si en virtud de estas declaraciones se establece la incompetencia del tribunal para entender de las cuestiones sometidas a su conocimiento, podrá apelarse de la resolución para que ante el Tribunal Superior que corresponda, salvo que las declaraciones sean hechas por la Corte Suprema. Aquí es cuático porque el tribunal puede de oficio. Claro. En la sentencia, las declaraciones que por ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga, igual es brígido, pero sí, claro. van a conceder apelación contra esa sentencia, ¿no? Apelación sobre la apelación, digamos. Claro, porque el mismo juez, o sea, el mismo tribunal de alzada que se está pronunciando sobre hechos que no se pronunciaron en primera instancia, ¿no? Y acá está lo tercero, lo que habíamos visto, que las resoluciones que recaigan en incidentes que se promuevan en segunda instancia se dictarán por el tribunal de alzada, lógico, pero no son apelables. Y ahí estamos. Las declaraciones que la ley ya lo habíamos visto, la nulidad absoluta, todas esas son obligatorias, ¿cachai? Etcétera. Y después vimos que respecto a los puntos comprendidos de la apelación, extensión de la apelación, parte consentida, cuando el juicio, eso no lo sé, hay que preguntarle a la profe. Cuando en el juicio... Pregunta, porque dice, respecto de los puntos comprendidos en la apelación, o sea, hay puntos que están comprendidos en la apelación y van a extenderse a la apelación. De parte consentida no entiendo lo que se refiere. Hay que preguntarle. ¿Dónde? ¿Estás leyendo la diapo 16? Sí, en la otra página. Ya. Cuando el juicio existe un solo demandante y un solo demandado, la apelación de uno de ellos no puede beneficiar a aquel que se conformó con el fallo. Lo que pasa es que aquí quiere decir que la apelación, o sea, lo que yo entiendo, quiere decir que la apelación la puede hacer tanto el totalmente vencido como el que ganó el juicio, siendo que se benefició con el juicio, no quedando conforme con la resolución del fallo. Claro, entonces, y el tercer caso es lo mismo, mira, fíjate, varios demandantes, claro, pues sí, uno solo apela, no puede beneficiar al otro. De eso se trata, me imagino, o sea, yo estoy claro que se trata de eso, esta instancia. Dame un minuto, voy a ir al baño y vengo al tiro. Yo también.